Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios en esta hermosa mañana que nos permite nuestro Padre Celestial traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro Señor que su paciencia y en su bondad, ¿verdad, hermano? Nos permite acercarnos un momento al Señor, acercarnos a su presencia, acercarnos, queridos hermanos, a vivir una vida conforme a la voluntad divina. Qué bueno es nuestro Dios, qué bueno es nuestro Padre Celestial, que en su paciencia, en su bondad, en su fidelidad, hermano, nos llena y nos colma de bendiciones al estar cada día más con vida, con salud. Damos gracias a nuestro Dios. Dale gracias a Dios por tu vida, dale gracias a Dios por tu familia. Dale gracias a Dios porque está siendo bueno con nosotros. Como leía yo un post por allá, ¿verdad? Decía, queridos hermanos, que mientras te despiertes hoy, tú despiertas y no estás en una cárcel. Hoy despiertas y no estás en un hospital. Hoy despiertas y no estás en un ataúd. Hoy despiertas y estás sano. Hoy despiertas y tienes la oportunidad de mirar a tu familia y están bien, no están atormentados, no están, queridos hermanos, emproblemados. Y quizás haya gente que sí esté pasando una situación, que tenga un familiar, un ser querido, hermano, en el hospital, que esté preso por una injusticia, por lo que sea. El dolor que siente no está aquí a la vuelta, no es algo sencillo. En veces el hombre es tan ingrato, queridos hermanos, que no sabe que la importancia de ser agradecidos con Dios. ¿Por qué buscar a Dios? Porque no entienden la vida, no entienden la vida que Cristo nos da. Hoy tenemos la oportunidad de estar bien, estás sano, estás fuerte. Hoy despiertas y estás en casa. Vuelvo a repetirte, no estás en una cárcel, no estás en una enfermedad, no estás en un hospital. Hay gente que está pasando por esto, hermano. Cualquiera que sean las circunstancias, que Dios haya permitido todas estas cosas. Hay gente, queridos hermanos, que está pasando un momento difícil. Pero si tú hoy, queridos hermanos, estás pasando un momento tranquilo, estás despertando, hermano, y tienes la posibilidad de darle gracias a Dios, dale las gracias a Dios. Sé agradecidos con Dios. El Evangelio va mucho más allá, es mucho más profundo de ser cristiano. El Evangelio va mucho más allá de levantarnos y creer, queridos hermanos, que le damos gracias a Dios porque quizás tenemos todo. El Evangelio es venir a los pies de Cristo, es entregar nuestra vida a Cristo, precisamente porque Él nos guarda, precisamente porque Él nos protege, precisamente porque todas esas bendiciones vienen a nuestra vida. Damos gracias a nuestro Señor, porque Él es bueno. Hay mucha gente hermano, que cada día, en lugar de buscar más a Dios, en lugar de comprometerse con más a Dios, cada día cada día está peor. Cada día, hermano, se aleja y se aparta. Dios mío, que es increíble. Por eso creo yo, queridos hermanos, que estamos viviendo. Dios ha estado profetizando, hablando, queridos hermanos, la importancia de que muchos van a cambiar su mentalidad. Su mentalidad no será la misma. Su acción, su comportamiento ya no será la misma. Muchos se alejan con sus comportamientos, se alejan a otros. Dividen. Ya no hay una unidad, no hay una armonía, hermano, porque
porque interviene el espíritu de Jezabel. Hemos estado hablando, está hablando nuestro apóstol también sobre el espíritu de Jezabel, hermano, pero son enseñanzas que realmente tienen relevancias, porque mujeres, hombres están siendo usados de una manera increíble por este espíritu. Y quiero hablarles un poquito, hermano, la importancia de que nosotros entendamos el bendito evangelio. El evangelio de Dios es poner en práctica la palabra, para poner en práctica la obra de Dios. Por eso el Señor dijo en el libro de Juan 4:32, Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces sus discípulos decían unos a otros: ¿le habrán traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Miren que mi Señor comía algo. Su comida, dice, es hacer la voluntad del Padre. Es hacer la voluntad del Padre. Y que acabe su obra. Pidiéndole a nuestro Padre Celestial una palabra que nos diera esta mañana. Puso mi corazón en el libro de Juan 6, versículo 26. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque coméis el pan y os saciáis. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios en él dice que creáis en el que él ha enviado. Pero si se dan cuenta, ellos preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús le dijo: no son las obras, es la obra de Dios. Entonces dice: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué? Aquí vuelven a preguntar: ¿qué obra haces? Ya no lo hicieron en plural, en singular. Nuestro Padre comieron maná del pan desierto, que está en el escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre que os da el verdadero pan del cielo, porque pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y él dijo: yo soy el pan, yo soy la vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él tenía una comida, él tenía un alimento, que era hacer la voluntad divina. Ellos preguntaron: ¿te has preguntado, Señor, qué tengo que hacer para poner en práctica la obra de Dios? ¿Qué tengo que hacer para poner en práctica la obra de Dios? Quiero que entendamos, queridos hermanos, que estamos viviendo tiempos muy gloriosos en el bendito evangelio, para aquellos que tienen comunión con Él. La gloria que se está viviendo hoy solamente lo pueden experimentar el remanente, una iglesia consagrada, una iglesia apartada, una iglesia que tiene tiempo para la oración, una iglesia que tiene tiempo para la predicación, una iglesia que tiene tiempo para aprender cada día más. Esa iglesia, ese tipo de creyente está viviendo avivamientos, está viviendo un encuentro con el Señor. Dios les está hablando, les está revelando los planes. Por eso hay un camino, hay una gloria de estar junto a Jesús, estar viviendo las prácticas de Jesús. Por eso el tiempo glorioso lo está viviendo un pueblo que tiene comunión con Él, que tiene relación con Él. Los que se toman un momento para la oración, los que se toman un momento para la palabra, los que se toman un momento para la llenura.
Los que toman un momento para... Nadie puede limpiar su vida si primero Dios no le muestra lo que tiene que limpiarse. Por eso en esta mañana dile: Padre del cielo, quiero hacerte fiel. Pero déjame decirte que nadie puede serle fiel a Dios. Nadie puede obedecer a Dios si no recibe primeramente una palabra. El pueblo de Israel, Dios les enviaba maná todos los días. Les enviaba un alimento espiritual todos los días para que ellos pudieran obedecer. Todos los días tenemos que agarrarnos de una palabra y decir: Señor, con esta palabra voy a agradecerte, con esta palabra voy a obedecerte, con esta palabra voy a buscarte, con esta palabra voy a limpiar mi vida, con esta palabra voy a entregar mi vida. Buscaban una palabra que agradara a Dios. Qué importante es, queridos hermanos, realmente es importante meterse en la palabra. Realmente, hermano, es importante meterse en la oración. La gente hace todo, pero lo que menos hace es buscar la oración, es buscar la palabra, buscar la consagración. Hermano, no hacen ayuno de consagrar su vida al Señor para su servicio. No consagran su vida para su servicio. La gente no sabe qué es servir a Cristo. La gente piensa que servir a Cristo es, hermano, aunque es en partes, pero no lo es, hacer limpieza en la iglesia, hacer talentos en la iglesia, mantener limpia la iglesia. Es parte, pero no lo es. Porque el consagrar nuestra vida para su servicio, buscaron realmente, hermanos, ser usados por el Señor. Dice en el libro de Hebreos 9:14: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Quiero decirles algo. Este programa o este momento que tenemos aquí en el Face, y que también lo transmitimos por YouTube, queridos hermanos, está enfocado a quitar la venda de mentiras puestas por religiones y por mandamientos de hombres que engañan a los que van a ser salvos o a los que son salvos. Hay muchos predicadores, hay mucha gente que está sentada llevando un mensaje. Al menos por mi parte, queridos hermanos, la orden que me dio el Señor, de estar aquí, no es porque yo estoy aquí, no por hacerme publicidad, no por buscar adeptos, sino, queridos hermanos, sino por ayudar a las almas, queridos hermanos, que decirles que todavía la puerta de la salvación está abierta. Está a punto de cerrarse. De decirles, queridos hermanos, de que no importa qué pecado hayan cometido, sino que se arrepientan, queridos hermanos, y vengan a los pies de Cristo. Que entiendan, hermano, que no hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda quitar, que no pueda perdonar, para que sean salvos, y de ayudar a otros a quitarles esas vendas de mentiras que los hayan atados con mandamientos de hombres, con falsos pecados como el pecado de la comida, el pecado de la ropa, de las joyas, de los peinados, de los zapatos, de los maquillajes, de los lujos, de las riquezas, de la pobreza. Decirle que eso no los condena. Por eso yo siempre les he dicho que lo más profundo y lo más delicado de predicar de las Escrituras, queridos hermanos, es la salvación. Mucha gente aplaude a mucho pastor que ven, muchos profetas que ven en la internet, pero averigua un poquito su doctrina. Su doctrina sí condena, porque para muchos ellos están condenados. A mucha gente les gusta ver
a ese falso profeta o pastor, le llaman, ¿cómo se llama? El Roe, uno que es de acá de México, hermano, que se vive dando profecía, pero si se pusieran a ver, dicen que él mismo dice en su doctrina, queridos hermanos, que quien no acepta el judaísmo, que quien no acepta el Shabbat, que no acepte el día de reposo, la gente no será salva. Y la gente lo sigue, le aplaude aunque les diga que no serán salvos. Si no revisa usted la doctrina, con qué fundamentos están fundados para la salvación, están perdidos. Tiene que revisar a usted hacia dónde los lleva, hacia dónde proyecta la doctrina, lo que enseña, si los lleva a la salvación o los lleva a la condenación, o si los lleva a acercarse cada día más a Cristo o los lleva a separarse cada día más de Cristo. Sin embargo, tenemos que hacerles siempre una advertencia, que tanto el rico como el pobre son iguales, tanto la mujer como el hombre son iguales. Jóvenes, no habrá distinción, quien sea. Para Dios serán juzgados de la misma manera, conforme a sus obras, no conforme a la edad, ni conforme a su estrato social, ni por su apellido, ni por estatura, por nada. Para Dios todos son iguales. Para Dios todo les llama almas. En el reino de Dios no hay distinción. En el reino de Dios no hay acepción de personas. Para muchos, queridos hermanos, estos mensajes están dirigidos a la gente que fueron condenados por los hombres. Está dirigido a la gente que fue juzgados por los hombres. Todo esto por los hombres. Fueron señalados, fueron expuestos, fueron humillados por los hombres, que los maldijeron. A muchos les quitaron el derecho diciéndoles que Dios ya estaremos hablando más adelante, queridos hermanos, sobre los derechos del que Dios da a los hijos. Por eso el reino de Dios es un derecho otorgado para todo aquel que se arrepienta, tanto justo como para pecadores. Porque el justo tiene advertencia de que si llega a pecar, se hace igual que el impío y que el pecador. Por eso está dirigido, queridos hermanos, este programa está dirigido a la salvación. Está dirigido, hermano, a hacer volver los corazones a la palabra, hacer volver los corazones al arrepentimiento, a la reconciliación con el Padre. ¿Por qué, hermano? Porque Dios está llamando al hijo pródigo que vuelva al reino. Dios está llamándole al mesonero que cuide a aquellos que van camino de Jerusalén a Jericó, aquellos que están heridos, aquellos que están medio muertos, aquellos que ya murieron. Por eso mi Señor Jesús dijo: yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Vine a hacer la voluntad de mi Padre. Él vino a sanar, dice en Lucas 4, a liberar al cautivo, a darle vista a los ciegos, hermano, a que los sordos oigan, a predicar el año agradable. Él vino de una manera, hermano, a dar vida al que estaba muerto. Por eso el Señor dijo en Juan 5, versículo 24: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. De ciertos vienen, dice la hora, esta es la hora donde dice los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren, no dice que todos lo van a oír, sino dice los que la oyeren vivirán. Este mensaje que estamos nosotros dando todos los días es para el hijo pródigo, es para los que han muerto, es para los que están por morir,
es para los que están heridos, para los que están enfermos, para los que están dolidos, para los que están ciegos, para los que están sordos, para los paralíticos espiritualmente, para los que están endemoniados, para los que están siendo influenciados por alguna entidad. Porque vemos que, hermano, que esta es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Este es el reino de Dios. Que todo lo que, por eso dijo el Señor, verá, mi comida dice, yo soy el pan del Dios que Dios envió. Yo soy el pan de vida, y el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed jamás. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Dijo que Él vino a hacer este propósito. Pero si Cristo está en nosotros, hay una iglesia que está haciendo una función. Hay un tipo de cristianos que está haciendo esta función. Por eso, hermano, no solamente el propósito, porque hoy estamos en un tiempo. Hoy estamos en un tiempo, queridos hermanos, donde hay que predicarle al salvo que sea salvo. Hay que predicarle al salvo que sea salvo. Ya no hay que predicarle. Hoy la gente no le predica al pecador para que sea salvo. Hay que predicarle al salvo para que sea salvo. Es el colmo en veces de las cosas. Hoy en lugar de predicarle a un mundo que se necesita la salvación, hoy hay que salvar más a los que están dentro que a los que están fuera. Hay que hablarle más de salvación a aquellos que están dentro. Porque aunque la gente esté caída, tiene que ser levantada y decirle sigue caminando. Y decirle que no hay nada que les impida seguir su camino, pero decirles que sin arrepentimiento y un perdón genuino, una reconciliación genuina, no podrán seguir adelante. Jesús decía algo cuando sanaba a los enfermos, le decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Porque primeramente va el arrepentimiento, va el perdón de pecados. Y dice, tu fe te ha salvado. Con el propósito del Padre de decirles, levántate, sigue adelante. Pero hoy la gente ha perdido, queridos hermanos, han perdido la meta, la visión. Hay más gente ciega dentro del Evangelio que ha perdido la visión. Porque los ciegos son aquellos que han perdido la visión. Ya no saben por qué están ahí. Porque hoy fuimos rescatados, porque antes servíamos al pecado. Cuando Cristo nos rescató, queridos hermanos, y nos compró con su sangre preciosa, era para que sirvamos a Cristo, era para que sirvamos al Hijo de Dios. Por eso todo aquel que sirve a Cristo tiene, hermano, como propósito, hermano, volverse esclavo de Cristo, para que seremos salvos, porque vuelvo a repetirle, hermano, que antes servíamos al pecado, pero ahora seremos salvos. Hoy seremos salvos para servir a Cristo. Por esta razón nosotros, hermanos, quiero que entendamos que hoy servimos, vuelvo a repetir, antes servíamos al pecado, hoy servimos a Cristo. El propósito de servir a Cristo, queridos hermanos, es pedirle a nuestro Señor, hermano, que nos ayude a llevar este mensaje. Y usted, queridos hermanos, que va a una iglesia, les pedimos que nos ayude a predicar. Lo que quiero dar a entender, hermano, que este mensaje de este último tiempo, el mensaje de este último tiempo, va dirigido no solamente al remanente, a la consagración, sino también a la salvación. Porque este mensaje va dirigido, queridos hermanos, no a los justos. El mensaje de los justos es la consagración, es la santificación. El mensaje de los salvos, que hermanos, son para los que están, el mensaje para los pecadores son para los que están perdidos. Para los que están perdidos.
Por eso, este programa no fue hecho para enviarlos, para hermanos, para estar hablando, doctrinándoles, hablando desde doctrina, debatiendo sobre cosas que no tienen al caso. A mí no me enviaron a predicar, queridos hermanos, a los que están en una iglesia, sino a los perdidos. Perdidos significa aquellos que están perdidos doctrinalmente, aquellos que están mal enseñados, los que están juzgados, los que están condenados, los que están maldecidos. Sino que el propósito de este programa, queridos hermanos, es predicarles a los que están perdidos. Por eso les pedimos que nos ayuden a predicar, para que se le envíe este mensaje, queridos hermanos, a aquellos que se alejaron de Dios, aquellos que se apartaron de Dios, aquellos que necesitan escuchar que la puerta está abierta, que tienen la oportunidad de regresar a casa. ¿Por qué? Porque mi Señor lo dijo en el libro de Mateo 10, versículo 5. Le dijo a los discípulos, vean lo que le dijo a los discípulos. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, da gracia recibiste, da de gracia. Lo que está diciendo, vayan que se cumpla el reino de Dios, pero vayan donde primeramente dice, vayan tras las ovejas perdidas. Tomó a sus discípulos, aquellos servidores, aquellos que siguen a Cristo, aquellos hermanos que han entendido, los que les sirven al Dios vivo, estos que entendieron que servían al Dios vivo. Jesús les dio la instrucción de ir tras las ovejas perdidas. Por eso el mensaje de este tiempo va tras los perdidos. El mensaje de este último tiempo, hermano, es ir a decirle: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué está diciendo? Hay perdón, hay misericordia. Pueden volver a casa. Reconcíliate. Solamente es cuestión de reconciliarte, pedirle perdón. No importa lo que hayas hecho. No importa lo que te hayan maldecido. No importa lo que te hayan condenado. Que no regresen a esa iglesia, pero que se busquen otra, donde puedan seguir adelante su camino. Por eso, queridos hermanos, hoy estamos en un tiempo muy delicado, porque mucha gente no es de Dios, son muy gente conflictiva, no se comportan como ovejas, más bien se comportan como cabras, rebeldes, desobedientes. Gente sin propósitos, sin metas. Por eso, este mensaje va dirigido a los perdidos. Los que un día condenaron, a los que un día servían, a los que un día se apartaron, a los que están en el mundo. Decirles que todavía hay oportunidad. Este mensaje es de vida. No de condenación. Este mensaje es de salvación y de restauración. Este mensaje es de salvación y restauración. Por eso el Señor a los discípulos, a los que sirven, fuimos rescatados, dice, del pecado. Y ahora dice, nosotros le servimos a Dios. Esta es mi comida, dice, porque dice que Él nos salvó con su sangre de Cristo. El mediante nos salvó y se ofreció a sí mismo sin mancha. Limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Oh hermano, qué rico es entender la importancia de servir a Cristo. Por eso el mensaje, queridos hermanos, dentro de la iglesia de Cristo es hacerse discípulo y no creyente. Jesús dijo algo también, nuestro Señor Jesucristo, Mateo 15, versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra, entonces acercándole sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pero da voces tras vos nosotros.
Él respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Mire lo que dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas. ¿A quién vino Jesús a predicarles? A las ovejas perdidas. ¿A quién mandó Jesús a predicarles? A las ovejas perdidas. Lo que quiero darles a entender, hermano, que por esa razón nosotros no estamos hablando de doctrina ni estamos debatiendo de quién tiene la razón o no. Sino estamos hablando de dos temas, salvación y consagración. Consagración para los que están dentro, salvación para los que están perdidos. Los perdidos doctrinalmente. Sino que no hablamos de bendición, no hablamos de beneficios, sino que el reino vino a causa de los que están perdidos. ¿Saben por qué, queridos hermanos? Porque hay una gran preocupación por nuestro Padre Celestial. La gran preocupación de nuestro Padre Celestial, queridos hermanos, el que haya enviado a su Hijo a dar la vida por nosotros, que la cuestión está es que la vino a dar para que tengamos vida. ¿Por qué razón? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos y mucha gente que tenía vida está muriendo por falta del alimento, por falta de una buena enseñanza. Y mucha gente pues porque está rechazando la enseñanza, porque dentro de la iglesia de Cristo nuestros papeles es ser como Jesús. Somos discípulos porque somos igual a Él. Por eso digo, hermano, que Jesús tenía amor por las almas. El amor por las almas significa, queridos hermanos, amor por cuáles almas, por las almas perdidas, por las ovejas perdidas, por las multitudes perdidas, porque dice que se compadeció de esta multitud. Esta multitud, dice aquí, hermano, en Juan 6, esta multitud les dio de comer 5,000. A estos 5,000, dice en el versículo 10, dice que el número de los 5,000 varones. Les dio de comer a estos 5,000, no contando esposa, no contando mujeres, niños, perdón. Les dio de comer. Se compadeció de ellos. Y les seguía una multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Vio una gran multitud, se compadeció de ellos, queridos hermanos, porque dice que andaban como ovejas sin pastor. Buscaban a Jesús, solamente preguntaban por Jesús, porque les daba de comer, los sanaba, los ayudaba. Jesús manda a los discípulos, hermanos, que vayan tras las ovejas perdidas. Estas ovejas estaban perdidas, estos creyentes estaban perdidos doctrinalmente, porque les habían mal enseñado la salvación. ¿Qué es lo que importa en este camino, queridos hermanos? Lo que importa es la salvación. Estaban realmente, hermanos, lo que importa es que la gente sea salva. Dice que en primera de Mateo dice, y al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estaban desamparadas, no tenían pastor, eran ovejas perdidas. Y yendo y predicar el evangelio, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Queridos hermanos, este evangelio no es para predicarle a la gente que salva.
a la gente que está en una iglesia, sino aún los que están dentro de una iglesia están perdidos. Por esta razón, vuelvo a repetirle, no estamos hablando de bendición, de prosperidad, de profecía, aunque se incluye, porque lo que estamos predicando es profecía también, hermanos, sino que el reino del Dios vino a causa de los perdidos. Lo que está diciendo el Señor, hermano, que hay que ya decirles a esas almas perdidas que el Señor las está buscando, que hay perdón de lo que hayan hecho y que sigan adelante. Un discípulo es aquel que enseña que hay perdón. Un discípulo es aquel que enseña que hay misericordia. Un discípulo es aquel que el Señor los está buscando. Un discípulo no es aquel que condena, no es aquel que juzga, no es aquel que maldice, no es aquel que señala, no es aquel que está pendiente de la vida de las demás. Eso no es un discípulo de Jesús. Hoy hay iglesias y falsos ministros que condenan a las personas, que están hablando mal de las personas. Seguidamente saben qué son personas que les hablan mal de las otras personas. Todo el mundo se entera de su vida. Esos no son discípulos de Jesús. Desprestigian a las personas con tal de quedar bien. Hay iglesias y falsos ministros que condenan a las personas y las juzgan, las atan diciéndoles que se vayan de la iglesia. O les dijeron que si se van, algunos los condenan, si se van a morir, les va a ir mal. Dependen veces cómo salgan, dependen qué hayan hecho. Pero las almas son de Cristo. Y hay quienes no saben qué es doctrina, no saben qué es una denominación, no saben qué es una cobertura, ni tampoco es una doctrina de hombre, ni saben que tampoco son doctrinas de hombre. La doctrina, Señor, hermanos, no es un instructivo que lleva, hermano, que lleva al hombre a volverlo religioso. La doctrina de Cristo es un papel, es un instructivo, es una palabra que transforma la vida del hombre. Es semejanza de Cristo, que lo prepara para toda buena obra. Lo prepara para toda buena obra. Hoy estamos, queridos hermanos, al revés. Estaré predicando, queridos hermanos, a una iglesia que está sentada, que no entendieron que tenían que ser discípulos. Una iglesia que está sentada es una iglesia que no trabaja. Una iglesia que se mueve en cuatro paredes no es una iglesia de Cristo, porque está sentada sin hacer discípulos. Fuimos rescatados, dice, del pecado para servir al Dios vivo. Y la única manera que nosotros servimos al Dios vivo es haciendo discípulos. Discípulos a favor de Cristo, no discípulos de hablando mal de otros. Atrayendo gente para nosotros que estén de nuestro lado y no del lado de Cristo. Como hemos estado hablando, como ha enseñado el apóstol, que hay mujeres que forman su grupo dentro de la iglesia. Esos son discípulos de ellas, son discípulos de ellos, no son discípulos de Cristo, que enseñan a las mujeres a no acercarse a los pastores, a no acercarse a las ayudas, los alejan. El espíritu de Jezabel estará operando así en este tiempo, estará formando grupos como lo hizo la reina Basti. Esto va a ponerse terrible, hermano. Por eso dentro de la iglesia no puede haber grupo de jóvenes, grupo de mujeres, grupo de varones, cada quien haciendo su papel por su lado. Y que no se involucren, están equivocados. Yo no sé quién enseñó eso. Porque estamos viviendo tiempos, hermanos, donde hay que predicarle a los que están perdidos. Decirles, queridos hermanos, que es tiempo de volver a casa. Decirles, queridos hermanos, que es tiempo, no importa lo que estén pasando, lo que hayan pasado, que se reconcilien con el Señor.
Porque el Señor dijo algo. Mateo 28 dijo, 18 dijo, y si Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra, iría a ser discípulo a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo que estaba él diciendo, queridos hermanos, vayan y hagan discípulos. La iglesia de Cristo tiene que ir a ser discípulos. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque la gente que se apartó, la gente que se alejó, o si tú te alejaste y si tú te apartaste, si tú ya estás camino en el mundo, ya no quieres nada con el Señor, dejaste de congregarte, de buscar la palabra, dejaste de buscar la oración. Sabe que la mayor preocupación de nuestro Señor Jesucristo en el alma, en la vida de las personas, no es porque se llene una iglesia, sino que la palabra perdidos dice que quitan las ovejas perdidas. Sabe que a Él le preocupa mucho la vida. A Él le preocupa mucho la vida. Por eso Él es la vida. Porque fuera de Él las personas están muertas espiritualmente. Porque el deseo de nuestro Padre Celestial es que no haya una persona. El deseo de nuestro Dios no es que de nuestro Padre Celestial es que todos sean salvos. Por eso dice que la salvación les alcanzó a todos. ¿Por qué? Porque no quiere Él que nadie muera. Él no quiere tu muerte. Él no quiere mi muerte. Él quiere que tú tengas vida eterna. Por eso la palabra perdidos viene de la palabra oledros, que significa muerte, castigo, destrucción, perdición, destruir. ¿Por qué se compadeció de estas multitudes? De la gente que vive sin pastor, la gente que no se congrega, la gente que un día abandonó el camino, la gente que se apartó de Dios, la gente que no quiere nada con Dios, no quiere nada con su salvación. ¿Sabe por qué se preocupa? Porque están a punto de caer en la ruina, están a punto de caer en la muerte, en el castigo eterno, en la gran tribulación, en la perdición, en la destrucción de su vida. Porque el justo no tiene necesidad de médicos. El justo no tiene necesidad de ser perdonado porque ha sido perdonado. La mayor preocupación de nuestro Padre Celestial son aquellos que están yendo hacia la muerte, yendo hacia la ruina, yendo hacia la perdición, mientras la iglesia de Cristo está queriendo sentada haciendo ser salva. Hermano, los que están en una iglesia no es para salvación, es para consagración. Por eso en el libro de Judas 1:22 dijo: algunos que dudan, convéncelos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. A otros hay que arrebatarlos del fuego y tener misericordia con temor. Dios no quiere la muerte. Dios no quiere tu muerte. Dios no quiere tu destrucción. Dios no quiere tu ruina. Dios no quiere tu perdición. Dios no quiere un castigo para ti. Porque Dios, hermano, ¿por qué va tras de ti? ¿Por qué fue tras de mí? Queridos hermanos, porque Él dice que Él iba tras las ovejas perdidas. Vio que la necesidad no era por aquellos que estaban sanos, sino por los que estaban siendo arruinados, estaban yendo camino hacia la muerte, estaban yendo camino hacia el fuego de la perdición. ¿Por qué hacerles volver? ¿Por qué te decimos vuelve a casa? ¿Por qué te decimos reconcíliate con el Señor? Porque tu vida está en peligro. En cualquier momento te puedes morir y vas a un camino de castigo. Vas a un lugar de un camino de destrucción, un camino de perdición. Tu vida va directamente a la ruina.
¿Por qué tienes que volver a casa? ¿Por qué tienes que reconciliarte? ¿Por qué tienes que pedir perdón de vivir lejos y apartados de Él? Porque tu vida está en peligro. Y ese es el amor de nuestro Padre Celestial, que dice que Él no quiere la muerte, Él no quiere tu muerte, pero dice que las ovejas, cuando miró a las ovejas perdidas, a las multitudes, y por eso preparó a los discípulos. Los discípulos son gente que ha entendido la salvación. Entonces agarra y manda a los discípulos, digo, vayan primeramente en aquellos que están a punto de morir. Vayan a aquellos, sánenlos. Por eso les dijo, diles que el reino de los cielos se ha acercado, diles que la misericordia ha llegado para su vida. Y díganles, dice hermano, y no solamente díganle, sino que dice, ir y perdona al reino se ha acercado, sanar a los enfermos, limpiar a leprosos, resucitar a los muertos, echar fuera demonios. Libérenlos, sánenlos, restáuranlos. ¿Por qué? Porque estaban a punto de morir. La mayor preocupación de nuestro Padre Celestial están aquellos que están siendo atormentados, están siendo afligidos, están a punto de morir espiritualmente. Hay gente que ya murió espiritualmente. Hay gente que ya no escucha la voz de Dios. Hay que decirle, hermano, vuelve, hermana, vuelve a casa. Estás en peligro. Por eso dice, convéncelos que el camino que lleva, queridos hermanos, que el camino que llevas es destrucción, que el camino que llevas es de ruina, que el camino que llevas es de muerte, que el camino que llevas es de castigo. Por eso dice, hermano, tened misericordia. La gente que no tiene misericordia, hay gente en las iglesias que no tiene misericordia. Una iglesia sin misericordia no es iglesia de Cristo. Un creyente sin misericordia no es creyente, no es discípulo de Jesús. La mayor preocupación de Dios en la vida del ser humano, ya sea creyente o no creyente, es que Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del justo. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Por eso en Ezequiel 18, versículo 23 dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia, cometiere maldad, hiciere conforme a todas las abominaciones que hizo el impío, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevalicó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Mire lo que está diciendo. ¿Cuánta gente está confiada que no va a morir? Que no va a ir a un lugar eterno, una condenación, un castigo eterno, que no va a padecer, que no va a traer consecuencia al haberse apartado de Dios, que no le va a traer consecuencia de haberse alejado de Dios, que no le va a traer consecuencia de irse al mundo. Piensan que no va a suceder. La Biblia dice que sí. Hermano, ¿cuál es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo? Tratar de convencerte, de convencer al hombre, queridos hermanos, de que Él no quiere tu muerte. Él no quiere mi muerte. Por eso dijo, primeramente vayan entre las ovejas perdidas. Llévenle ese mensaje de salvación, que vuelvan a casa. Y si queréis, dice, y si dijeren no es recto el camino del Señor, y si dijeren no es recto el camino del Señor, oír ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No es el mejor camino? ¿Acaso el camino que llevan las personas sin Cristo es más recto que el camino de Dios? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia,
hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas las transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Le hace la misma advertencia, tanto al impío, como al pecador, como al justo. Si el justo hace lo malo, morirá. Si el impío hace lo bueno, vivirá. Si el pecador pide perdón por sus pecados, su hombre apartado de Dios, vivirá. Vivo yo, dice el Señor en Ezequiel 33, versículo 11. Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. La justicia del justo no lo librará el día que se rebelase. Tiene una justicia, recibió a Jesucristo como su Salvador, pero el hecho que haya recibido a Jesucristo como su Salvador y se apartó del camino de Dios, se rebeló contra Dios, no lo va a librar. Cuando yo dijera el justo de cierto vivirá, y él confiado en su justicia, hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Todo lo que hizo no se le será contado, porque violó la ley de Dios. Hermano, porque terminó rebelándose contra Dios. No quiso nada con Dios. No se mantuvo en su salvación. Queridos hermanos, mi Señor Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad del Padre. Él vino a darle vida al hombre que estaba a punto de morir, que sus obras estaban a punto de morir, que todas las cosas buenas que había hecho las había dejado abandonadas. Dice que no se recordarán sus años, todo su servicio y todo lo que hizo, si al final violó la palabra, se rebeló contra el Señor, no se mantuvo en su salvación, no se les serán recordadas. Es que la salvación es por fe, no por obras. Ciertamente lo es, pero aquí no se refiere a las obras de caridad, las obras de ser una buena persona, sino a las obras dignas de arrepentimiento. Porque esas sí se van a tomar en cuenta, porque la misma escritura dice en hebreo que la fe sin obras es muerta. ¿Se requiere obras de obediencia para ser salvo? Sí. ¿Se requieren obediencias para apartarse del pecado? Sí. Un verdadero discípulo está ocupado salvando almas, empezando por su casa, llevando el mensaje de salvación. Ese es su trabajo de un discípulo, orar por las almas. Su trabajo de un discípulo es entender que el amor a las almas lo lleva a evangelizar, lo lleva a compartir, lo lleva a ayudar a las gentes. Su preocupación es ayudar a las gentes, ir tras las ovejas perdidas. Todo discípulo le dijeron: ir tras las ovejas perdidas. Aquellos que están a punto de morir su alma. Aquellos que están, llévales palabra de vida, llévales un alimento de vida, llévales la voz de vida, llévales el espíritu que da vida. Dice que él fue a las ovejas perdidas, porque él tenía misericordia, porque se lo arrebató del fuego. Queridos hermanos, el trabajo de un discípulo es decirle a las personas que el Señor te está buscando. El trabajo de un discípulo es decirte, queridos hermanos, que todavía hay tiempo de volver a casa, que te reconcilies con el Señor, porque, queridos hermanos, dice que Él dijo que Él fue enviado, dijo el Señor, tras las ovejas perdidas. Todos aquellos que están a punto de morir. Por eso el Señor, hermano, sin Cristo, el hombre nada podéis hacer. El hombre que dejó la palabra de Dios, el hombre que dejó la oración, el hombre que dejó la presencia de Dios está muriendo, está muriendo.
está muriendo. Y por eso Dios va tras tu vida, porque dijo que esa es la obra de Dios, darle vida al que está muerto, darle vida al que está muriendo, fortalecerlo y que se mantenga firme en el camino de Dios. Por eso el Señor nos enseñó que Jesús dijo, no podéis venir a mí. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor lo dijo. Yo soy el pan de vida, y el que viene a mí nunca tendrá hambre, nunca tendrá sed. ¿Qué necesitas? Venir a los pies de Cristo. ¿Qué necesitas? Volver a la casa con Cristo. ¿Qué necesitas para poner por obra su palabra? Necesitas la vida de Cristo, necesitas el alimento de Cristo, necesitas su presencia, necesitas su palabra, necesitas al Señor en tu vida. No podemos hacer nosotros la obra de Dios si no venimos a Cristo. No podemos nosotros agradar al Padre si no venimos a Cristo. Por eso, hermano, un verdadero discípulo está ocupado. Un verdadero discípulo tiene palabra de vida en su boca. Da alimento de vida. ¿Para qué? Porque saben que las almas no se juzgan. ¿Por qué no se juzgan? Porque Cristo no está juzgando, Cristo está salvando. Se necesita tener misericordia, se necesita tener compasión por las almas para poder salvarlas, quien sea. Lo malo que en este tiempo la gente se ha agarrado, las discusiones las ha agarrado personalmente. Y ya parece ser que los problemas no son de Cristo, sino son personales. Mucha gente cree que los enemigos del hombre son sus propios hermanos. Los enemigos del hombre son sus propias áreas. Los enemigos de Dios son los principados y potestades y huestes de maldad. Pero el enemigo de Dios es uno mismo. Porque dice que antes éramos enemigos de Dios. Ahora nos hemos reconciliado. Ahora, ¿quién es después de ser amigos de Dios? Ahora que el hombre tiene enemigos, sí. ¿Quién es su enemigo del hombre? Él mismo. Él mismo. Ahora dice que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y no está hablando de su familia, está hablando de su interior. Bendito Dios. Vuelve a casa, hermano, porque tu vida está a punto de morir. El hombre sin Cristo está en ruina. El hombre sin Cristo su espiritualmente está en ruina. El hombre sin Cristo está destruido. El hombre sin Cristo va camino a perdición. El hombre sin Cristo va camino a la destrucción. El hombre sin Cristo, la muerte reina sobre su vida. No Cristo, sino la muerte. Ven al Señor, hermano. Él es la vida. Él es la vida. Él quiere librarte del castigo eterno. Él quiere librarte de condenación. Él quiere librarte de la ruina, de la perdición. Y la palabra ruina significa tinieblas. Dice que las tinieblas les han cegado el entendimiento para que no comprendan las Escrituras. Pero cuánta gente se está sentada en una iglesia, cuánta gente asiste en una iglesia y no son capaces de evangelizar, no son capaces de llevar el mensaje a otros, porque a ellos hay que estarles hablando de salvación y no de consagración. Jesús preparó a sus discípulos con la finalidad de que ellos fueran tras las ovejas perdidas, se dieran cuenta quién está muriendo espiritualmente y lo pudieran ayudar. Le pudieran decirle vuelve a casa, se conviertan como aquel que Jesús le pagó a aquel mesonero. Hay que convertirse en mesoneros. Hay que ayudar a otros a sanarlos, a restaurarlos hasta que Cristo venga por ellos. No somos enviados sino a las ovejas perdidas, a los que están muriendo. Si te sientes que tu alma necesita a Cristo, ven a Cristo. Pídele perdón por tus pecados. Pídele perdón por estar lejos, apartado, sin Él. Hermano, vuelve a casa.
tu vida está entrando en un peligro. El Señor te ama dándote tiempo porque sabe que estás en peligro. Él quiere sanarte, Él no quiere tu muerte, no quiere tu destrucción, no quiere tu perdición. Él no quiere que te vaya mal. Él quiere que tengas vida, vida en abundancia. Que Dios bendiga tu vida esta mañana. Gracias por tu tiempo, gracias a los hermanos que de una manera se preocupan por ayudarnos a compartir. Que Dios los bendiga a ellos, que Dios los prospere. Porque hay gente que ya se desconectó, gente que, queridos hermanos, que hasta literalmente ya no evangeliza. Literalmente están desconectados de nosotros. Aunque son parte de la iglesia, están desconectados. ¿Por qué razón? Perdieron la visión. Perdieron la visión. Y ya no saben a qué sirven. Un discípulo se es preparado precisamente para llevar el mensaje a los que están perdidos. Que Dios les abra los ojos, les abra los oídos, porque estamos en un tiempo donde esto va a pasar, donde la misma apostasía dice que prohibirán los alimentos de Dios. Por eso cuando alguien está cayendo en apostasía, lo primero que va a hacer, hermano, es que va a cerrar todo mensaje de salvación, lo va a cerrar. Ahora se dedican más, hermano, piensan que doctrina es poner a cualquier hombre. No, doctrina es llevar visión. Doctrina es visión hacia donde los estamos encaminando. No saben ni entienden realmente lo que están haciendo. Pero bueno, cada quien hace lo que según Dios le muestre. Y si Dios no les muestra lo que están haciendo, es porque son sus decisiones personales y no Dios. Y cuando alguien toma decisiones personales sin Dios, pues están en su propia sabiduría, en su propio razonamiento, en su propia opinión, lo está haciendo a su manera y no a la manera de Dios. Por eso es importante conectarnos en unidad, juntamente caminar discípulos y ministros en un mismo propósito para ganar almas para Cristo, hermano, entendiendo que las almas perdidas, la prioridad de Cristo eran las almas perdidas porque estaban muriendo espiritualmente. Vuelve a casa. Reconcíliate como el hijo del pródigo, hermano, que Dios te guarde, Dios te ayude. Que no hay nada, tienes que entender que no hay pecado cual la sangre de Cristo no pueda borrar, no pueda quitar de en medio. Vente. Hoy sois miércoles, nosotros tenemos culto aquí, queridos hermanos, aquí en Cerrito, Canacín, aquí por Santa Isabel. Visítenos, reconcíliate con el Señor y juntos vamos para adelante, hermano. No tienes más nada que hacer que reconciliarte y volver de nuevo al camino de Dios. Tu vida sin Él está perdida. Tu vida sin Él está en ruina. Tu vida sin Él está pronto a ser castigada. Tu vida sin Él está en destrucción. Tu vida sin Él va camino a la perdición. Que Dios te guarde. Ayúdenos, visítenos. Traiga un invitado y juntos daremos la gracia a nuestro Padre Celestial porque hemos vuelto a casa. Que Dios les bendiga. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para su vida. Muchas gracias, ayúdenos a compartir, dale like a la página y nos vemos mañana, hoy en la tarde en el culto. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, hermanos.